Es graduado en periodismo y en filosofía, navarro, 29 años, enemigo acérrimo de la corrección política, defensor a ultranza de la libertad de expresión y tiene amigos y enemigos, lo cual en esta profesión tan desventurada y tan divertida, pues yo creo que es un plus, algo positivo. Porque él hace periodismo y lo hace en The Objective. Bienvenido a Periodista Digital, Marcos Ondarra. ¿Cómo estás, don Alfonso? Pues muy bien. Oye, me interesa muchísimo, por lo joven que eres, tu visión del periodismo. Yo llevo en esto, yo tengo 3 veces más años que tú, más de 3 veces, no, 3 veces casi 3 veces. Y he visto mucho en el periodismo y yo noto un deterioro real de la profesión. Eso en la gente así más joven como tú, que es... Porque tú has estado en varios sitios, pero ahora fundamentalmente... Fíjate si es tan evidente esta degradación, que yo creo que en la época de bonanza del periodismo, no solo en términos económicos, sino en términos de audiencia y de prestigio... Hay unos años de oro, pero están pasados. Muy pasados, muy sí, pasados. Hay unos años de oro... En aquella época uno casi blasonaba, presumía de ser periodista, ¿no? Sí. Ahora, hoy en día, es un descrédito. Yo lo cuento muchas veces como anécdota personal, pero yo cuando conozco a alguien de primeras, imagínate que estoy intentando ligar con una chica, yo oculto el hecho de ser periodista, porque tiene, escucho risas por ahí, tiene 2 consideraciones peyorativas. En primer lugar, de primeras, esa persona está entendiendo que yo tengo un sueldo bastante depauperado, y en segundo lugar, entiende pues que mi profesión no es muy digna y que rindo pleitesía o servidumbre al partido de turno, ¿no? O sea que fíjate hasta qué punto la degradación del gremio es tal que en el propio día a día, cuando uno antes blasonaba de ser periodista, hoy casi que siente vergüenza, pero no por mi propia práctica, sino por la práctica de quienes, en nombre del periodismo, están actuando hoy en día y se pasean por los platos de las televisiones, ¿no? Pero tú percibes que es muy dependiente del poder, es decir, en el día a día. Absolutamente. En las empresas, eso se ve, es decir, si el principal anunciante publicitario es el gobierno, las grandes empresas, las grandes cadenas, los grandes periódicos tienden a agradar al que manda porque reparte la publicidad. Pero ya cuando bajas escalones, en el día a día también se nota esa dependencia del poder, del poderoso, del que manda. Yo creo que lo has definido bien. Es una dependencia que está más en el escalafón alto por cuanto es el que tiene más influencia y más visibilidad. Es lógico que el poder quiera procurarse el favor de quienes son más leídos, de quienes tienen una mayor proyección, de quienes tienen una mayor visibilidad, y así se da en consecuencia que son pues, los pequeños medios digitales, que son los canales de YouTube, que son los periodistas freelance o independientes quienes gozan de una mayor libertad. Pero en el momento en el que uno empieza a proyectarse y uno empieza a ganar notoriedad, es más difícil aguantar los envites del poder, o aguantar los cantos de sirena del poder, que siempre van a llegar tanto por un lado como por el otro. Hay medios evidentemente financiados por el Partido Socialista, los que más, por el Gobierno de España, y los hay también gobernados, los hay también subvencionados en términos regionales, en términos municipales, de muy diversa índole por los distintos colores que gobiernan, sí, tanto en las autonomías como en los municipios. Tú haces muchísimo congreso, ¿no? Vas bastante al congreso. No tanto precisamente porque por salud mental es algo que me lo he quitado, me lo he autoprescrito, el dejar de ir por ahí. Una cosa es que nosotros como medio hemos sido últimamente beligerantes, es en este plan de crear un reglamento por el cual los periodistas ceden a los políticos, a la mesa del Congreso en concreto, que son solo políticos, la facultad, el poder, la prerrogativa de decidir quién es periodista y quién no es, en efecto, quién entra y quién no entra, quién infringe la norma y quién no la infringe, con una flexibilidad tal que no sabes cuál puede ser el motivo para el que te expulsen. Puede ser desde un peinado a tu indumentaria, porque vale todo. Fíjate que... Entonces, a mí me ha llamado la atención la postura de los periodistas, la APP en concreto, la Asociación de Periodistas Parlamentarios, apoyando esa maniobra. Es inédita para mí. Los llamamos en algunos lares la Asociación de Periodistas Pedretes, también que me parece más acertada. No, fíjate, yo he sido bastante vociferante en la defensa de los periodistas que están acorralados, y no solo por una cuestión de heroicismo y de justicia, sino por una cuestión, en última instancia, de supervivencia. Como dice aquel poema, ¿no? No dije nada cuando fueron a por ellos, no dije nada cuando fueron a por los otros, y cuando vinieron a por mí ya no había nadie que me defendiera. Por una cuestión de supervivencia, si hubieran sido astutos los propios periodistas parlamentarios, se hubieran opuesto a esta reforma del reglamento. Es in terminis
o sea, por apriorismo, es un absoluto disparate. Entregar a los políticos la potestad de determinar quién es periodista para entrar o no en el Congreso. Es decir, darle a los lobos el cuidado del rebaño, ¿no? de las ovejas. Pero yo he vivido con cierta justicia poética cómo se ha vuelto como un boomerang esto contra aquellos que lo impulsaban, ¿no? Y ahora han visto que se podían quedar fuera de la consideración de medios de comunicación, porque se ponían, entre otros requisitos, que gozara de una redacción de más de 10 personas para poder entrar. Parece que, bueno, que habrán dicho que no tiene efecto retroactivo, sino que va a ser en lo sucesivo, pero va a haber mucha gente... No la van a aplicar contra ellos, también. No la van a aplicar contra ellos, pero porque se han revuelto. Ya. Pero por primera vez han visto con algo de temor, oye, que lo que han creado es un monstruo que en cualquier momento se les puede volver en contra. Pero en lo sucesivo puede haber muchos diarios progresistas abiertamente defensores del gobierno que sin embargo no cumplan esos requisitos y no vayan a poder ser acreditados en el Congreso, ¿no? En el Congreso de los Diputados. Lo que se vive sistemáticamente es una vergüenza. Yo no voy porque no me gusta la manera en la que ahí se opera, en la manera en la que ahí se funciona, en la que uno va a la rueda de prensa y el jefe de prensa del partido de turno reparte convenientemente entre quienes considera los turnos de palabra. Ahí hay un pacto tácito a partir del cual todos los miembros de la Asociación de Periodistas Pedretes ya lo tienen repartido de antemano, tienen el boleto, llegan con el boleto. Entonces sucede que a quienes vamos y nos prodigamos menos por ahí, como puede ser Vito Quiles, como puede ser yo, como puede ser Josué Cárdenas, no nos dan el turno de palabra. Entonces, ¿uno qué puede hacer ante eso? Rebelarse, acatar y acatar tácitamente que jamás le van a dar el turno de palabra, o rebelarse. Yo creo que lo digno como periodista es hacer lo segundo. En todo caso, el problema, ¿dónde está? En que Vito Quiles, por poner un ejemplo, se salte el turno de palabra o en que no se le hayan concedido de antemano. Yo creo que el problema que hay que señalar es lo primero. Sin embargo, los periodistas parlamentarios siempre señalan lo segundo. Es decir, ponen tronos a las causas y cadalsos a las consecuencias, ¿no? Como decía Donoso Cortés. Bueno, lo que se ve es tan aberrante, es tan indignante, tan injusto, que uno por salud mental ha dejado de ir. Pero yo si fuera, sería simplemente para, en el caso de que se me conceda el turno de palabra, repartirlo a algunos de los que son silenciados sistemáticamente. Y antes de seguir, en la presentación dije que eras filósofo y periodista. Sí. ¿Eso cómo se conjuga? ¿Cómo se conjuga, no? Pues fíjate, sí, porque derecho y periodismo no es habitual, porque en general el periodismo tiene, o los periodistas, el conjunto tiene poco nivel. Pero entre los que tienen cierto nivel puede ocurrir lo de economía y incluso medicina, pero filosofía es rarísimo. Sí, era lo único que cuando yo terminé la educación obligatoria, cuando terminé la educación secundaria, yo sabía que quería estudiar filosofía. Era lo único que yo tenía absolutamente claro. En bachiller me corroboré en aquella intuición, en aquella idea, y mi idea inicial era ser profesor. A mí siempre me había gustado la docencia, estar rodeado de gente que quiere aprender, exponer, y terminé circunstancialmente en la carrera de periodismo. Yo nunca he tenido vocación periodística. ¿Pero cómo terminé circunstancialmente? ¿Te pusiste a hacer colaboraciones y te llamaron? ¿O de repente? No. O sea, ¿cómo llegas tú al periodismo? Yo siempre ¿Por qué no tienes antecedentes familiares? No, ninguno. Y dices... Tenía inquietudes personales, quizá atraído por la política también, ¿no? Porque uno, cuando se siente atraído por la política, por la manera de funcionar el mundo, recurre a los medios de comunicación, recurre a la opinión de determinados columnistas y dice, oye, a mí también me gustaría poder llegar algún día a tener algo que decir o a tener alguna tribuna en la que poder expresar mi opinión. El contenido te lo da la filosofía, el continente te lo puede dar, o al menos la plataforma, te lo puede dar el periodismo. O sea que yo terminé circunstancialmente estudiando periodismo y filosofía y por eso yo creo que ha terminado siendo una virtud para mí el hecho de que no me tome la profesión demasiado en serio. Porque cuando uno se pone demasiado digno, ¿no? Y se da tantos golpes de pecho, como es que yo soy periodista, pero si tú vas por la calle, y es una deshonra, como comentamos al principio. O sea, tú hablas de soy periodista, pero ¿cómo te puedes dar golpes en el pecho todavía como si fueran los años 70 o 80? No tiene ningún mérito, no tiene ningún mérito. Y además se ha depauperado tanto la profesión. ¿Sabes lo que pasa? Es decir, hay unos años que son los años de oro, que son los 80, o sea, ¿Sí? los 90 incluso, en que los medios de comunicación, entonces periódicos de papel esencialmente, y 2 o 3 cadenas de televisión, ganaban muchísimo dinero, porque había muchísima publicidad, se ganaba muchísimo dinero, y de repente empieza a huir la publicidad. Entonces, las piringuis ya no se anuncian en los periódicos. Entonces, el gran rubro, la gran entrada de los periódicos, está feo decirlo, eran las putas.
contactos, lo que llamaban los contactos. El segundo eran los pisos, ahora ya no, ahora te lo come el idealista. Claro. Después estaba la cartelera, ahora ya en la cartelera no se mete. Las necrológicas, entonces, al final hemos quedado prácticamente... Fue la digitalización, en última instancia, ¿no? Y después la digitalización se ha comido otra gran parte. Entonces, lógicamente, si tú no tienes independencia económica, no puedes es muy difícil tener otro tipo de independencia. Tú has pasado por diversos medios, ¿no? Estuve, claro, mientras me desarrollaba, mientras estaba estudiando todavía periodismo y filosofía, estuve en algún medio regional. Luego di el salto cuando me fichó Pedro J para El Español. Y a posteriori Álvaro Nieto me convenció para irme a The Objective. O sea, tú saltas del Español a The Objective. ¿Con una misión concreta o para hacer política? Para hacer pues ¿qué? Una misión muy concreta, la verdad, y fue lo que me convenció, lo que me sedujo de aquella conversación que tuve con Álvaro Nieto, que por cierto duró 1 hora. Él siempre lo recuerda porque me citó a comer en un restaurante de la zona. El The Objective está, para que se ubique el espectador, en el barrio de Salamanca. Entonces quedamos para comer, estuvimos hablando 1 hora, poniendo un poco, compartiendo pareceres sobre el periodismo y sobre la política, y él de repente me deslizó: oye, tú te vendrías, casi con pudor, ¿no? Como diciendo, ¿cómo le voy a preguntar a una persona que está con Pedro J. Ramírez? Oye, ¿tú te vendrías a The Objective? Y mi respuesta fue instantánea: sí. Dije sí. Ah, muy bien. O sea, fíjate si me convenció, pero lo que más o menos me propuso fue precisamente lo que he intentado hacer durante estos últimos años, que es combatir, o al menos poner en duda, ciertos dogmas establecidos, intentar dar voz, intentar reflejar realidades que estaban siendo ocultadas sistemáticamente, y ahí es en donde yo me empiezo a especializar, por ejemplo, en temas de feminismo, de inmigración, de memoria democrática, etcétera, etcétera. Yo no tengo ningún tipo de mérito, sino que precisamente la dejación en funciones de los periodistas me puso ahí un escenario idílico para empezar yo a meterme con cuchillo con todas estas cuestiones, ¿no? Y de esos temas, de los 3 que has citado, es decir, bueno, están los 3 sobre la mesa, pero por ir por el más reciente, que es lo políticamente correcto, es decir, estamos asistiendo, esto que acabamos de ver con la Vuelta a España, las manifestaciones, las instrucciones a la policía para no actuar con dureza, porque es evidente que no ha actuado con dureza. En tu opinión, como analista, ¿responden a algo? ¿Solo está testando la calle Sánchez? ¿Están calentando la calle para convocar elecciones? Me da la sensación de que el único dirigente político que ha vuelto con un plan claro de las vacaciones ha sido Pedro Sánchez. Sí, eso. Y el plan claro ha sido crear un nuevo muñeco, un nuevo espantajo, y va a ser desviar el foco político para que estemos hablando de Gaza. Podríamos estar hablando ahora mismo, tú y yo, de su mujer. Podríamos estar hablando de su hermano. Sí. Podríamos estar hablando del fiscal general del Estado. Podríamos estar hablando del futuro muy cercano informe de la UCO que va a salpicar a algunos de sus ministros. Sin embargo, nos tiene a todos bailando y hablando de Gaza. Yo creo que esto tiene, en primer lugar, le interesa por 2 cuestiones. La primera, no solo por desviar la atención y por desviar el debate político, sino en segunda instancia porque está fagocitando por completo la única bandera que le quedaba a la extrema izquierda para agitar contra Sánchez. Sumar y Podemos están en fuera de juego. ¿Qué les diferencia ya sustancialmente del Partido Socialista? Entonces lo que vemos es a un presidente del gobierno dispuesto a incendiar las calles con tal de que no se habla de las saunas, y a una serie de no sé si llamarlo tontos útiles o de violentos que han encontrado en Gaza la excusa perfecta para dar rienda suelta a sus pulsiones violentas. Pero Marcos, tú sabes, como yo, que esos temas no duran mucho en España. Es decir, hace 8 meses el mito era Putin desfilando por la Castellana y había que comprarse un kit de supervivencia. La gente ya no se acuerda, pero ya bajabas aquí, nosotros sacar otro... y la gente está. Después fue, fue Trump. Y el hecho de que Vox se aproximase a Trump supuestamente le condenaba porque con los aranceles Vox estaba muerto. Hemos visto que no es verdad. Entonces, ¿Gaza cuánto va a durar? Yo he hecho mucha información internacional. Dentro de 2 meses, cuando Pero es que en este momento crítico, momento crítico es muy importante que se esté hablando de Gaza. Ahora sí. Aunque dure 1 mes o 2 meses, pero en este momento crítico es muy importante que se esté hablando de Gaza. Fíjate si la población española, con perdón, es maleable, pero hasta hace no mucho, hasta hace 2-3 años, el pueblo palestino era una causa secundaria en comparación con el pueblo saharaui. Sí. ¿Qué pasó en consecuencia? Sánchez entrega el Sáhara a Marruecos de una manera bastante oscura, no conocemos los motivos, no pasa por el Congreso de los Diputados, no hay explicaciones,
y la izquierda, que era pro-saharaui, pasa página. Una vez o sea, que lo que hace la izquierda es coger una causa, la instrumentaliza y cuando deja de darle rédito político la abandona. Estamos hablando del pueblo palestino, pero es que en 2030 vamos a coorganizar un mundial con Marruecos que está ciscándose en los derechos del pueblo saharaui de una manera bastante obscena y sin embargo eso no genera ninguna contradicción. Entonces durará lo que le apetezca que dura el espantajo a Pedro Sánchez hasta que se saque otro conejo de la chistera. Pero tú has dicho, ha devorado a la extrema izquierda, a Sí. la ultraizquierda, ya hace tiempo, sí, pero sí. esto quizás es la guinda que corona el pastel, En porque efecto, ya en a efecto. Podemos... En términos internacionales, por ejemplo. Sí, porque se ha acabado, o sea, claro, no hay ninguna causa que pueda Ninguna. defender la ultraizquierda que no defienda a Sánchez. que eso también es un problema, porque ya no sabemos qué va a tener que hacer la ultraizquierda en lo sucesivo. Quizá Ahora, ya se ponga, no sé, Pero ¿puede ser esto el prólogo de unas elecciones que tenga en mente, es decir, los procesos judiciales están todavía casi en proceso en instrucción, no han avanzado, excepto 1 o 2, todavía no hay ese tema, de los informes de la UCO va a salir uno nuevo dentro de unos días, pero quedan informes por salir, entonces no va a tener mejor momento para convocar elecciones que en los próximos meses. Si dentro de 7 meses lo va a tener mucho peor que ahora. Gaza se va a desinflar bastante dentro de 7 meses, Eurovisión, no se acordará nadie de Eurovisión, entonces no puede ser esto parte de una táctica. Es una hipótesis que yo he escuchado en gente que, por otro lado, está bien informada, ¿eh? Y gente No, que tiene, pues gente que tiene, digamos, conexiones monclovitas, que más o menos habla con fuentes de Moncloa y demás, me han deslizado que es una posibilidad que en abril de 2026 haya elecciones generales para que coincidan circunstancialmente con algunas autonómicas. Yo, sinceramente, como analista que no tiene información, yo no lo veo lógico, es decir, no vería el motivo. Yo creo que va a aguantar todo lo que pueda aguantar. Yo me remito a la experiencia, ¿no? Que es la madre de la ciencia. Yo he visto que este hombre no se va ni con agua caliente. No tiene ningún interés, no tiene ningún interés en convocar elecciones anticipadas. Al contrario, cuanto más aguante el poder y cuanto más se vayan olvidando los sucesivos escándalos, mejor. Porque tú dices, no, es que ahora que está al calor de Gaza, pero bueno, igual dentro de 2 años ya no se habla de Begoña. Igual dentro de 2 años ya no se habla del fiscal general del Estado. ¿Quién está hablando ahora, por ejemplo, de la ley de amnistía o de los pactos con Bildu? Si surge otro escándalo, casi es deseable para ellos, porque hace olvidar el anterior. Entonces yo creo que va a aguantar todo lo que pueda. Que haya algún motivo o que tenga alguna carta maestra a partir del cual les sea más conveniente convocar unas elecciones en abril o en mayo del 26, lo desconozco, pero yo a priori no vería el motivo por el cual le interesaría hacer semejante cosa, ¿no? Tú has hablado hace un momento de inmigración. ¿Va a ser un tema determinante en las próximas elecciones la inmigración? Sin lugar a duda. Va a ser el ítem relevante, como lo ha sido en países como Francia, Suecia, Reino Unido en los últimos años. Juega a favor de Vox, claramente. Sí. Quiere decir, la inmigración ilegal es un problema real, hay vinculación con la delincuencia, digan lo que digan las estadísticas oficiales, la hay real, es decir, el mayor de mis hijos, que es el abogado nuestro y socio mío aquí, cuando hace turno de oficio, de los 10 detenidos que atienden el turno de oficio, 9, no 5, ni 6, ni 7, 9 por 2 tipos fundamentales de delitos, uno por robo con fuerza y el otro por violencia doméstica, pero 9 son inmigrantes y casi siempre ilegales, y casi todos reincidentes. O sea, el problema existe, no se puede tapar con un dedo. Basta ver las cárceles, basta ver todo eso. ¿Eso va a jugar a favor de Vox? Porque no queda otra. Primero, si te parece, una reflexión periodística sobre esta cuestión, porque me parece muy interesante, y luego vamos a la política. Yo cuando empecé a tratar este tema, era como 2-3 años, era prácticamente una voz clamando sola en el desierto. No había grandes medios de comunicación hablando del problema migratorio, y lo hacían además con una consideración ética, a mi juicio, errónea. Del mismo modo que no se hablaba por ejemplo, hace unos años había un acuerdo tácito para no hablar del suicidio o de los suicidios porque se entendía que eso podía hacer un llamamiento, un efecto llamada, que se produjeran más. Había un acuerdo tácito de no hablar de la inmigración relacionada con determinados delitos, o no hablar al menos de la nacionalidad del delincuente, porque se podía entender que eso podía incentivar de algún modo el racismo.
la conclusión lógica, evidente de cualquier periodista cuando llega y se encuentra con los datos es, en primer lugar, a mí me compete exclusivamente la verdad, no lo que esa verdad genere. Es decir, yo si me doy cuenta de que un marroquí ha violado a una chica en Hortaleza, tengo que contarlo. Que eso luego vaya a generar disturbios no es culpa mía. Si la realidad genera determinadas consecuencias, sí, es culpa de la realidad, no culpa del que la cuenta. Y en segunda instancia me di cuenta de que ese silenciamiento estaba provocando incluso el efecto contrario. Que es que está provocando más racismo. Porque la gente no es tonta. La gente está en la calle y percibe ciertas realidades y si tiene al periodista de turno diciéndole que no, que lo que está viendo sus ojos digamos, es una esquizofrenia, es una paranoia, es una visión borrosa de la realidad, pues lo que va a hacer, en primer lugar, no solo se va a ciscar en los medios de comunicación, sino que en segundo lugar se va a volver incluso probablemente más radicalizado en contra de la realidad que está viviendo. Yo en los últimos años sí que he percibido que ha habido más gente que se ha ido sumando a la rueda y los datos estadísticos, o sea, hoy en día son absolutamente impepinables. Pero se siguen ocultando datos, ¿eh? Se ocultan muchísimos datos. Luego hay mucha trampa estadística por parte del Ministerio del Interior. Hay uno primero que es, nunca en los informes policiales se detalla la nacionalidad del delincuente, tardan muchísimo por lo menos. Lo sueles descubrir por eliminación. Si no dicen español de no sé cuántos años, entiende. Incluso cuando dicen español no sabes si es español nacionalizado o español otro. Hay muchos inmigrantes de segunda generación que figuran en las estadísticas como español y que sin embargo están generando incluso más problemas que la primera generación de inmigrantes. Y eso es una cosa que evidentemente no reflejan las estadísticas. Cada vez son más los criminólogos que están pidiendo al Ministerio del Interior que cambie el sistema de las estadísticas que está brutalmente trucado. Por ejemplo, repiten los propagandistas del régimen, ¿no?, como Javier Ruiz, que la criminalidad baja. Pero es que la trampa es tan obscena. A partir del 2022-2023 lo que hicieron fue, del informe del índice de criminalidad, quitar los ciberdelitos. Entonces, cuantitativamente, como es lógico, bajaban. Y luego además hacían ahí un popurrí de cosas, metiendo hurtos, metiendo violaciones y demás. Entonces te dicen, no, es que en el cómputo global, claro, bajan. ¿Qué ha pasado? Que han subido exponencialmente los delitos sexuales y han bajado los hurtos, además con todo el sentido del mundo, porque cada vez menos gente lleva dinero en efectivo, por otro lado. Sí, o sea, que es un juego de trileros constante. Y en términos políticos, yo creo que es evidente que va a terminar beneficiando al partido político que lleva más tiempo. Que va a ser el ítem. El ítem fundamental que determine, no sé si en las próximas, pero en las siguientes, teniendo en cuenta que las próximas serían en el 26-27, quizá en las siguientes, ¿no?, poniéndonos ya en el 31 como tarde, ahí ya la depauperación va a ser tan brutal que yo creo que será el ítem determinante. Y yo hay muchas veces que me plantearía una cosa. ¿Por qué el Partido Socialista, por ejemplo, que está viendo lo que sucede en países como Dinamarca, en países como Suecia, en países como Reino Unido, donde los propios socialistas están dando marcha atrás y tienen discursos incluso más duros que algún miembro de Vox en España, ¿por qué se mantienen tan férreos y tan firmes en esa defensa de la inmigración ilegal? ¿Qué intereses tienen? ¿Qué intereses tienen en defenderla? Porque por una cuestión puramente electoral... A ver, responde tú a la pregunta. Por una cuestión puramente electoral, un socialista perspicaz por interés diría, electoral, oye, mira, la inercia está cambiando. Ahora mismo, según las últimas encuestas, el 70% de los españoles está a favor de las deportaciones. Vamos a hacer... Eso ha hecho el Partido Popular, por ejemplo, que el Partido Popular es un partido que seguía a partir de las encuestas. Pues uno, si coge las encuestas, diría, oye, ahora nuestro discurso migratorio tiene que ir por aquí. ¿Por qué siguen empecinados incluso en su propio detrimento en permanecer con ese discurso? No sé qué lucro pueden tener. O por otro lado, cuán dependientes son de Marruecos, que es quien nos está extorsionando con la inmigración, quien está utilizando la inmigración como un arma de guerra híbrida para con nosotros, ¿no? Porque mira, el argumento de la nacionalización, dicen es que el nacionalizado al que demos la nacionalidad no vale porque cuando haces las cifras. Yo creo que hay también, es decir, el sectarismo juega un papel muy importante en la vida, en el periodismo y en la política. Hay gente... Pues que, aunque las estadísticas trucadas, la proporción de inmigrantes en determinados delitos es bárbara. Casi del 50% de las agresiones sexuales, casi del 50% de los feminicidios. Pero no es en las cárceles el 50%, el 60% de los menores de 22 años son extranjeros. Pero Marcos, no es el único aspecto. Si te fijas en otro asunto que también está tratado a veces, la ocupación. Claro. ¿Hay algo más insensato, más antijurídico, más contra el sentido común que la lógica de la ocupación? Es decir, si es mi casa, aunque sea una persona que necesite tener un hogar y una casa, que se la preste el Estado, que es el que yo le pago impuestos. Igual que yo no me dedico
a matar a perseguir con la pistola o con la escopeta de cartuchos al que ha robado, y para eso está la policía. La casa, quien te lo tiene que cubrir es el Estado. Si tú no la tienes y estás necesitado, el Estado al que le pagamos impuestos que cubra esa necesidad, no yo como particular. Y sin embargo siguen aferrados al tema de la ocupación. El tema... Es decir, absolutamente aferrada, toda la izquierda. Sí, que yo creo que electoralmente no es positivo, no da votos. Yo creo que tampoco. Yo creo que el sentir social mayoritario es de que existe un problema con la ocupación, sí, y además es de pedir medidas mucho más contundentes para con ella. Es también interesante saber por qué... yo no había caído hasta que lo has dicho tú, pero sería interesante saber por qué ese empecinamiento en unos planteamientos que sin embargo están tan alejados del sentir de la mayoría social. El problema de la vivienda es un problema de primera magnitud en España. Yo creo que son muchas las causas. En primer lugar, como bien dices, la ocupación, pero no es la mayoritaria ni mucho menos. Falta construcción, sí, demasiadas trabas burocráticas para construir, fragmentación familiar. Es decir, ahora mismo, al ritmo en el que muere gente y nace gente en España, se vacían a razón de 15.000 viviendas al año más o menos. Pero entonces debería haber más sitio para recibirlo. Y ahí entra el quinto ítem, la inmigración. La inmigración desbocada. Es decir, si tú estás vaciando... Por el ritmo demográfico actual de España se están vaciando 15.000 viviendas, pero vienen 500.000 inmigrantes, en algún sitio se tienen que quedar. Sí. Entonces está generando, en Madrid se ve perfectamente, está generando una burbuja que va a explotar en cualquier momento. El tema, para mí, el problema de la inmigración es el principal problema de España, muy por encima del segundo, muy por encima del tercero, pero es que el segundo y el tercero también están correlacionados con la inmigración, que son la vivienda y la seguridad. Respecto al periodismo nacional, hemos hablado un poco antes. En tu opinión, ¿quién conforma la opinión? Es decir, qué medios y sobre qué tipo de público crean opinión? Es decir, porque hemos sostenido, por lo menos la he sostenido yo, no sé si porque es wishful thinking y que yo creo que sea así, que por fin se había roto el tabú y que ya controlar el país y controlar la SER y controlar televisión española no te garantizaba controlar el discurso, como sí ocurría en el pasado. Que habían entrado los medios digitales, fundamentalmente los digitales, esto hace un par de años fue muy visible, y las redes sociales. Pero ¿sobre quién influye qué? Yo creo que no es homogéneo, hay una brecha generacional ahí brutal. Hay una brecha generacional que, por otro lado, explicaría las tendencias de voto en los últimos meses, ¿no? Hay mucha gente que se pregunta o que se extraña cuando ve que entre los 18 y 35 años, por ejemplo, el partido mayoritario es Vox, y luego, sin embargo, de los 65 en adelante, pues es el Partido Socialista y luego el Partido Popular en segundo lugar con mucho. Yo creo que tiene mucho que ver la manera en la que esa última generación sigue consumiendo medios de comunicación generalistas, como Televisión Española, que sigue teniendo una audiencia nada desdeñable. De hecho, están batiendo récords de audiencia ahora mismo Silvín Chaurrondo y compañía. Y, sin embargo, hay un choque generacional con una gente que está comenzando a consumir otras plataformas, que se informa por las redes sociales, que se informa por YouTube, que se informa por los medios de comunicación digitales. Yo creo que la brecha electoral es una brecha en última instancia, no solo generacional, sino de cómo se informa la gente. Yo creo que ahí está la verdadera ruptura. La brecha generacional es entre los jóvenes que están consumiendo ahora mismo unas plataformas de nuevo cuño y bueno, no sé si llaman los pensionistas, los jubilados, etcétera, que siguen consumiendo los medios de comunicación de masas con los que, por otro lado, pues han vivido toda su adultez. Pero mis hijos no ven, por ejemplo, televisión. Yo tampoco. Ya. Y de vez en cuando aparezco en tertulias, pero no... Es curiosísimo. Has dicho las tertulias. ¿Te invitan a muchas tertulias? ¿Televisión Española? No, ahí no tengo el gusto de acudir desde hace un tiempo. Pero tuve alguna experiencia, hubo un tiempo en el que insensatamente me llamaban. También es cierto que no era esta Radio Televisión Española, era la Radio Televisión Española hace 3-2 años, que no se había entregado ya tan absolutamente a la propaganda, y tuve algún episodio, alguna anécdota bastante desagradable, a partir de la cual ya dije, mira, no quiero volver a acudir. Pero no hizo falta que se lo negara porque no me volvieron a llamar. Es un género, O sea, primero es barato. Las tertulias en televisión es un tipo de programa enormemente barato, pues lo más barato que hay. No hay que hacer producción, hay que salir a la calle, no hay que desplazar a nadie. Y tiene un público, porque además da igual lo que digas, y da igual cómo lo digas, y da igual a quién traigas. Quiero decir que, fíjate, tipo de personajes, en qué sórdida pizzería debe, por ejemplo, Televisión Española fichar sus tertulianos, porque ves gente que dices, no puede ser, pero funciona y llega a ir para el conocimiento público, sí tienen un papel. Oye, por apuntillar,
La última vez que acudí, claro, fue en verano del 2023. Se acababan de conformar los gobiernos autonómicos y municipales, y había habido muchos pactos entre Partido Popular y Vox, Sí. por aquel entonces. Y algunos ayuntamientos habían tenido a bien suprimir las concejalías de igualdad. Que ya verás tú para qué cojones sirven, más allá que para que trinquen las charos Sí. de turno, ¿no? Con perdón del vocabulario. Pues surgió ese debate. Entonces, claro, en la mesa había una uniformidad en torno a la locura y al negacionismo machista que suponía aquella medida, incluso en mi contertulia teóricamente de derechas, ¿no? que me acompañaba a mi lado, que yo fui el único que tuve una duda razonable y que puse en cuestionamiento para qué servían las concejalías de igualdad. No te voy a decir ya que entrara Machete pues bueno, veías cómo la mujer de enfrente se estaba haciendo una demanda de levantarse porque no podía tolerar eso, se escuchaban chascarrillos, gente mascullar detrás de las cámaras, fue profundamente incómodo. Y esto fue hace 2 o 3 años. Imagínate lo que tiene que ser ir hoy en día a batirte en cobre con la purria que hay por ahí esparcida en la televisión española de hoy día. Imagínate lo que tiene que ser, es muy incómodo. Entonces Bueno, han tomado una decisión, que es ir al choque, ir a convertir de verdad, sin rubor alguno. Como dice Juan Soto Ibars, con la chorra fuera, ¿ya? Sí. ¿Qué más nos da? Sí, les da exactamente igual, entonces Televisión Española lo han convertido en lo que es, contando con ese público. Yo no sé, ¿tú percibes en otros medios algún cambio? Sí. Porque yo no escucho la SER, sí, y El País solo veo la portada que suben a la red. Entonces me cuesta saber si en otros medios se ha producido algún tipo de cambio con respecto a esa fidelidad perruna que han tenido mucho tiempo a Sánchez. Mira, hablamos antes de cuánto va a durar Sánchez, ¿no? Yo siempre he sido muy reacio, siempre he visto con mucho recelo todos estos discursos triunfalistas que decían que Sánchez ya iba a caer por esta última exclusiva, por este último informe y demás. Yo solo he empezado a tener esa percepción, la percepción de que Sánchez está agonizando, y aún así te digo que va a aguantar hasta que pueda aguantar, hasta que lleguen las urnas. He empezado a tener esa percepción cuando he visto a determinados periodistas cambiar de opinión. Tú sabes que cuando un barco se empieza a hundir, los primeros que saltan del barco ya sabes quiénes son. Las ratas. Las ratas, ¿no? Pues ha habido ciertas ratas, no voy a decir nombres ya porque no quiero entrar en términos tan despectivos, pero que se han empezado a tirar del barco en los últimos meses. Y ese ha sido el primer indicio, la primera evidencia empírica que a mí me ha puesto alerta y digo, aquí está pasando algo. Hay mucha gente que se está, no sé si con buen o mal criterio, pero hay mucha gente que se está reposicionando para un futuro gobierno del Partido Popular. Y seguro que a la gente, a la mínima que domine o que lea no muy asiduamente medios de comunicación o que consuma determinadas tertulias, sabe perfectamente a qué tipo de gente me estoy refiriendo. Hay mucha gente que se está ya reposicionando para que en un futuro Alberto Núñez Feijóo sea benévolo con ellos y no dudamos que lo será. Vamos a ver, tú eres muy joven, pero si hay una cualidad que lleva dentro la derecha española, sobre todo la derecha representada por el PP, es el gen de la ingratitud. A diferencia de la izquierda, donde si tú te llamas Angélica Rubio y has sido la secretaria funcional de Zapatero, terminas de consejera en Radio y Televisión Española con 125.000 euros de sueldo al año, y si eres muy vocinglero, pues te colocan en una tertulia de televisión, te llames Santolaya o Santa Engracia, da igual, te van a colocar porque lo hacen, o en el peor de los casos, de jefe de prensa de Paradores o de un ministerio. En eso la izquierda, sobre todo el PSOE, paga los favores y además siempre lo hace. La derecha nunca lo hace, en el caso del PP. Pero igual que no paga favores, tampoco pasa facturas. Es decir, ¿por qué van a cambiarse si no le tienen ningún miedo al PP? Vamos a ver, estábamos antes de entrar al programa discutiendo a quiénes había elegido en el Ayuntamiento de Valladolid, o sea, saltará dentro de unas horas, a qué habían elegido para, no sé si el pregón del Semici o de la semana esta, pues a terribles derechistas, Maruja Torres y no sé quién es el otro. Edu Galán, que no tengo. De Mongolia, de la revista Mongolia. Pues fíjate. Es decir, y pareja, creo recordar, de Marta Flitsch. Pues ahí lo tienes. Es decir, bueno, pues ahí tienes toda la jugada. Entonces, ¿por qué van a cambiarse de chaqueta si con la misma chaqueta los va a controlar? Yo estoy absolutamente seguro de que cuando hagan la lista no pensarán en ti para jefe de informativo de televisión, pero pensarán en Carmelo Encinas, por poner uno. Es muy benévolo, pero en la política ser benévolo no funciona. Entonces, pero el PP es así. Sí, yo no sé si Vox tiene otro espíritu, pero no sé si, tampoco lo sé. Yo percibo que sí.
O sea, cuando digo es decir, pasar facturas, decir, oiga, usted me molesta, pues yo no noto en ningún periodista de izquierdas, ningún periodista progre, el más mínimo temor a Alberto Núñez Feijóo. No lo percibo. No. Pero es que en primer lugar no es una cuestión ya de voy a colocar a los míos y procurarme un trato de favor en la televisión pública española. Es una cuestión, en primer lugar, de desnazificar eso, bueno, y hay que subir hacer los juicios de Nuremberg. Y hay que subir el nivel del debate, y hay que conseguir que haya polémica. Por supuesto. Es decir, Yo escribí una columna en The Objective hace unos meses, precisamente hablando de esta cuestión, ¿no? Se titulaba La sincronizada se desincroniza, precisamente porque estaba empezando a ver cómo determinada gente cambiaba de chaqueta. Y yo la tesis que venía a sostener es que no nos olvidemos, porque hay mucha gente que de repente se presentará con la chaqueta cambiada y dirá, que no nos olvidemos, porque el día de mañana se tienen que celebrar los juicios de Nuremberg en el periodismo y empezar a acordarnos de los que ejercieron durante tantos años y en la época de mayor degradación mediática y política española de propagandistas del régimen. Habrá que acordarse porque han quedado desacreditados de por vida. Es que además nada de lo que ha ocurrido hubiera sido posible sin su colaboración necesaria. Sin la colaboración de los medios de comunicación y de los periodistas. Imagínate, por ejemplo, que todos los medios de comunicación fueran como The Objective, que todas las televisiones tuvieran contertulios valientes como los que dispone esta casa, pues evidentemente otro gallo cantaría. Pero yo te estoy diciendo, en el caso de la televisión pública, ni siquiera debería convertirse en un órgano de propaganda de la derecha. Basta con desnazificar eso y que se convierta al menos en un espacio plural. Es que lo que hay hoy en día es una obscenidad. Es una obscenidad con cargo al contribuyente. Es decir, pagas un precio por ser tan libre, por decir las cosas que porque políticamente eres muy incorrecto. Incorrecto en el sentido positivo, lo digo. O sea, tú no... Pero no sé ningún no hay ni una sola de uno de esos tabús que tú no puedas poner en cuestión. Os hablo de la inmigración, que mucha gente el tema no trans, el tema... Sí, o sea, yo ¿pagas un precio por eso o no? Digo... Es que no... Mira, no me gusta ni presentarme como un héroe ni como un mártir. En primer lugar, porque el hecho de haber percibido que había un espacio ahí vacío y haberlo llenado me ha dado muchas oportunidades, como la de estar conversando ahora mismo contigo aquí de tú a tú. Luego me ha abierto las puertas de otras casas que sí que permiten al menos tener voces libres o disidentes. O sea que a mí, en mi carrera profesional, me ha ido bien precisamente porque había detectado un espacio que estaba huérfano mediáticamente, que era el de hablar de estas cuestiones. O sea, y luego, en términos de heroicidad, absolutamente ninguna. Estoy simplemente percibiendo una realidad y trasladándola. Así que no me gusta ese discurso mártir. Probablemente no me quieran en televisión española, probablemente no me miren de buen agrado nuestros compañeros de la Asociación de Periodistas Pedretes, pero me la trae el pairo. Pues muchísimas gracias, Marcos Ondarro. Ha sido un absoluto placer. Muchísimas gracias por venir. Un placer.